con el ejercicio 5. Sí. Para sacar I3 hay que ocupar ¿qué tensión? ¿La de 2 volts o la de 6? Por I3. Esa es la malla 3. Era el ejercicio actividad 1. Con el la Aquí está, del ejercicio 5. ¿De cuál dices tú? ¿Del ejercicio 3? No, el 5. El que estaba viendo delante. No, el mismo El 5, 5. Ejercicio 3. Este. No, Este no, es el que ejercicio 3 quiere sacar la corriente de la malla 3, parece Michael. Pero ahí pasas por las dos. Sí, del I3. ¿Aquí? Ese. Sí. Ese es lo que está preguntando. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Con qué tensión sacar I3? Porque ahí está pasando por la tensión de 2 voltajes y la de 6. Entonces no sé con cuál sacarlo, ahí me quedé pegado. Para calcular la tensión. No, pues si la tensión acá, No, una para vez que sacar la calcules corriente. la corriente. No, pues si la corriente acá se calcula con ¿cuánto que se llama? Con el sistema de ecuaciones que vimos. Y es la corriente de esa resistencia que pasa por las dos mallas. Voy a ver, acá voy a ver si... voy un poquito. Bueno, lo guardo. Ahí estaba el ejercicio que resolvimos el otro día. Ahí está. Que está en el video, como dicen allá. Déjelo ahí para sacarle Recuerda, la captura de pantalla. aquí estaba I3. I3 es I1 más I2. ¿Cierto? 1 más I2 igual a I3. Y después fuimos planteando las ecuaciones correspondientes a cada nodo. ¿Ya? El 2I1 más 4I3 menos 2 igual 0. Y cuando hicimos otra, partimos, ¿cierto? En el mismo sentido de I2, partí desde acá y dije yo, I2 por 1 más, porque iba en el mismo sentido, 4 por 3 menos 0 igual 0. ¿Ya? Pero después, como quedó claro de que para poder resolverlo teníamos que tener las mismas variables, y acá teníamos I2 y 3, o sea, I1 y 3, y acá tenemos I2 y 3. Entonces utilizamos el recurso de I3, que era en ambas, para que toda esta quedara en función de I1 e I2. Entonces reemplazamos este valor acá, donde decía I3. Porque ahí donde decía I3, decía 4 por I3, quedó 4 por I1 más I2. ¿Ya? Al resolver eso, ¿cierto? Quedaba ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Que después multiplicamos estos valores, también se explicó para que por menos 2 arriba y por 3 abajo, ¿para qué? Porque el 12 era el término común a 4 y 6 y poder una sola ecuación. Y al sumar estas dos después, ¿cierto? Quedaba esta expresión. El I1 desaparecía y quedaba 7, 2 y 14, ¿ya? Y hacíamos el despeje y daba que I2 era 2 amperes. Después ese valor de I2 lo reemplazamos en esta ecuación. Era una de estas dos, ya podía haber sido en esta. Yo escogí la de arriba y reemplacé el valor de 2 amperes, donde aparecía I2 ponía 2. Aquí era 6 y 1 más 4 y 2. Entonces, I2 por 2. Entonces quedaba todo este valor acá y al final quedaba que I1 era menos 1 amperes. Y volviendo a la ecuación que tenía, que I3 era I1 más I2, después reemplacé los valores. Ya conocía I3 es I1 más I2. I1, que está aquí, 1 amper. I2, que está acá, 2 amperes. Y I3 era 1 amper. Y conociendo ahora entonces que I3 vale 1 amper, si yo voy al circuito y quisiera calcular qué tensión hay aquí, tengo que multiplicar 4 por I3, que vale 1 amper. Por lo tanto, aquí hay 4 volts. ¿Ya? Aquí hay 4 volts de resistencia. ¿Estamos? Ya, sí. Muchas gracias. Porque la duda acá tú tenías para calcular I3, pero I3 se calcula despejando de estas otras ecuaciones. Sí. ¿Ya? Ahora ya entendí. Ya, bien. ¿Alguna otra pregunta ahí con eso? Yo. Sí, díganos. Es que con el ejercicio 12 de la guía 1 me enredo mucho.
Ejercicio 12 de la guía 1. ¿De cuál de la segunda parte? 3, 4, 6. No, de la primera parte. De la... Sí, del Sí, es ejercicio como muchos valores y me enredo caleta. 11. Sí, pues es que hay que ser ordenado. Ese es el valor de ahí. Vamos a poner la guía 1. Vamos a volver a la guía 1. A ver. Atención, guía 1. 5, 6. Ah, pero era de los Sí, de la primera parte. 5. De este. Ese. 12. Ese. Pero este también, muchachos, a ver, lo que pasa es que hay que ver el orden por el cual parten. Si ustedes quieren resolver Esa es esto, la cuestión. es lógico, tienen que partir de esta malla. Esta es la primera malla. Aquí tienen dos resistencias en serie, una de 2,2 kilos. Hubo alguien que hizo la pregunta el otro día por correo. ¿Qué significaba eso? Bueno, esta es una nomenclatura de expresar cuando tienen fracciones. Esta resistencia es 2K2, 2,2 kilos, o sea, 2200 ohms. Y esto es 3,3 kilos. ¿Ya? Sí. Entonces son 3,3, son 3300. Entonces aquí tengo una resistencia de 2200 en serie con una de 3300. O sea, aquí tengo un equivalente de 5500 ohms. Sí. Tengo una de 4,7. Entonces me queda aquí una resistencia. Lo primero que hago es reducir estas dos a una. Y me queda acá entonces una de 5500, que va a quedar en paralelo con esta de 4700. ¿Ya? Entonces voy a tener un paralelo entre 5500 y 4700. Al resolver esa, me va a quedar una sola resistencia. Y esa resistencia que resulte ahí va a quedar en serie con esta. Sí. Es el paso siguiente. Y cuando resuelva esa serie, me va a quedar en paralelo con esta. Entonces, cuando resuelva después el paralelo de esas dos, me va a quedar una resistencia en serie con esa. Y esa es la R total, ¿ya? Que es la primera pregunta. Y para calcular la R total, después voy a tener que calcular la corriente. Voy a tener 20 volts y voy a tener una resistencia. Y la corriente va a ser el voltaje partido por esa resistencia que resultó ahí. Y la potencia del circuito va a ser la tensión por la corriente que resulte de ahí. Van a ser los 20 volts, porque dice la potencia total, por la corriente que se calculó con esa resistencia equivalente. Después la corriente en cada resistencia del circuito. Ahí van a tener que ir viendo, digamos, las tensiones que hay en cada uno de esos lados. ¿Ya? Para ir calculando cuál es, digamos, la potencia disipada, y todo eso ya es para ir determinando. Entonces ahí tienen que ir viendo cuánto es, digamos, el equivalente que tengo en cada momento en base a las resistencias que tengo ahí. ¿Ya? Pero primero que nada tienen que hacer el R equivalente. Y de ahí sigue todo el resto del circuito. Para eso van utilizando justamente los mismos valores que les van dando. Porque aquí cuando tenga yo esta R, es la misma R total. En R5 es la misma R total, la misma corriente total del circuito que digo. ¿Ya? Que es la misma que viene acá. Cuando tenga esta, yo conociendo la corriente total, voy a tener, ¿qué voy a tener? Voy a tener que cuando calcule aquí la corriente total del circuito, voy a multiplicar este valor de la tensión que voy a tener acá, va a ser la resistencia, ¿cierto? La tensión R por la corriente. Y cuando tenga esa tensión, voy a saber que de aquí hasta acá está la otra tensión. Si aquí me dan 5 volts, quiere decir que en esta malla voy a tener 15 volts. Y si tengo 15 volts, ¿ya? Voy a conocer la tensión y conozco esta resistencia, por lo tanto voy a poder calcular cuánto vale esa corriente. En el fondo aquí me voy devolviendo después hacia el interior del circuito. Pero para eso tengo primero que nada, hago la R total. Después que hago la R total, calculo la corriente total. Y una vez que tengo la corriente total, sencillamente multiplico por este valor y tengo la caída de tensión aquí. Tengo la caída de tensión entre C y D. Por lo tanto, los 20 volts, al plantearse la ecuación de tensiones, de malla, sé que entre A y C tengo la otra diferencia. Si tengo 20, y reitero, y aquí tengo 5, por ejemplo, quiere decir que entre A y C hay 15. Si tengo 15 volts, significa que la tensión que está en esta resistencia van a ser 15 volts.
Y si conozco que aquí hay 15 volts, y conozco el valor de la resistencia, ¿cierto? Puedo calcular cuál es la corriente que circula por acá. ¿Ya? Y así me sigo devolviendo hacia el interior del circuito y voy determinando las tensiones o las corrientes según los datos que ya vaya obteniendo. ¿Por qué? Porque si yo conozco, por ejemplo, conozco aquí cierto I2 y conozco la total, después hago la recta y sé que la corriente que va a circular por acá es I1, porque si, suponiendo, me salen 3 amperes, por decir aquí, la corriente total, y cuando haga este cálculo, conociendo la tensión, me sale que este 1 amper quiere decir que hacia acá van a circular 2, y por lo tanto, al conocer ya esa corriente y conozco esta resistencia, puedo conocer la tensión. Por lo tanto, al conocer la tensión aquí y conocer la tensión que tengo acá, voy a saber cuál es la tensión que existe en este otro nudito que hay acá en esta otra malla. Entonces, ahí tienen que ir combinando, pero para eso tienen que ir pensando un poquitito, solamente con los datos que tienen, ¿ya? Si el circuito, digamos, hay que irlo analizando y viendo los valores que les dan y qué es lo que pueden ir calculando. Pero reitero, lo primero es R equivalente. Una vez que tengo el R equivalente, calculo la corriente total, que van en el mismo orden. La potencia total, además dado el voltaje por la corriente total que sale. Y para la corriente en cada circuito, bueno, ahí tienen que ver. Por eso que están estas mallitas acá. Esta es separada, por lo tanto tienen que saber que la corriente que circula aquí es la corriente total, ¿ya? Que es la misma que llega a la fuente. Por lo tanto, conociendo eso, conozco la caída de tensión. Conociendo la tensión aquí, por diferencia, saco cuál es la caída de tensión acá, entre A y C. Y esa caída de tensión es la que está en R6, o R5, no, R6. ¿Ya? Entonces, conociendo eso, voy a tener la corriente. Y si conozco esta corriente y conozco esta, sé que la que llega al nudo es igual a la suma de las que salen. Por lo tanto, si aquí me llegan a salir, qué sé yo, 5 amperes y acá me salen 2, quiere decir que para esta malla van 3. Y ya tengo calculado I1, I2 y la I total. Y si conozco esta corriente aquí y conozco la resistencia, puedo conocer el voltaje. ¿Ya? Y conociendo este voltaje, y como ya conocí este otro, ya puedo calcular la corriente por acá y la corriente por allá. Quedó claro. Sí. Gracias. Y si no, como digo, reitero, pueden volver a hacer la consulta si tienen una duda más específica. Pero ese es el procedimiento. Como les digo, no es complicado, solamente tienen que ir observando el circuito, no se guíen por hacer cosas mecánicas. La idea es que tienen que ir pensando, porque esa es la manera de resolverlo. O sea, ¿qué datos me van entregando el circuito a medida que lo voy resolviendo? Y es por eso que aquí se ve como enredoso, pero no. Una vez que tienen la corriente total, como digo, ya pueden calcular esta tensión, que es el paso que sigue. Y conociendo esta tensión, van a saber qué tensión hay acá. Y conociendo esa tensión, pueden calcular esta corriente. Y conociendo esta corriente, pueden calcular esta por la diferencia entre la total menos esta, es la que se va por allá. Y conociendo esta corriente, conocen la caída de tensión ahí. Y conociendo esa caída de tensión y esa, saben qué caída de tensión hay acá. Y ahí ya está al otro lado, porque solamente hay que aplicar en base a la resistencia. ¿Ya? Ahora recuerden que aquí es la misma corriente, ¿ya? Así que ahí pueden trabajar con el equivalente o con esta, da lo mismo. ¿Vamos? Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Kirchhoff, ya eso ya quedó claro, me imagino en ese sentido que no es aplicar la técnica nomás ahí como dicen, ¿cierto? Ese era el más, de los más complicados, el 5. El 6 también fue resuelto, si lo ven, está también explicado en el video que se publicó, prácticamente el 5 y el 6, si bien no se hizo el 6, pero está explicadito que si lo siguen paso. El video está en YouTube, ¿cierto? Sí, lo subió el profesor Nicolás. Sí, Ah, mandé ya. el link al correo del curso Claro. y en ¿Ya? Instagram hay un ahí, pantallazo con el ahí nombre. terminaba, claro, y ahí terminaba la guía. Esa era la guía 1, que reitero, estos circuitos son, la verdad es que esta es materia de tercero. Sí. ¿Ya? Esta parte de la materia de todo esto de ella es de tercero, si este fue como un recordatorio. Lo nuevo es lo que está
guía 2, que prácticamente ahí ya entramos a trabajar con los diodos y todo eso. ¿Ya? Así que voy a cambiar a la guía 2. Si empiezan a buscar ejercicios en el cuaderno de mantenimiento, deben tener unos más complicados todavía. ¿Ya? Claro. Y acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver desde un poco más del principio de lo que habíamos visto ya. Eso de ahí había quedado hasta ahí, estábamos más o menos claros. Los diodos LED. Aquí esto también se explicó en el video, que también está ahí, cómo calcular la resistencia, porque estos son 3 diodos, lo dijimos básicamente así. Dijimos, acá tengo 9 volts y acá tengo 2, 2 y 2. Por lo tanto, estos mismos 9 volts tienen que estar acá. Y si aquí tengo 2 más 2 más 2 son 6 volts. Por lo tanto, 9 menos 6 quiere decir que en la resistencia hay 3, ¿ya? Y la corriente está dada. Por lo tanto, si conozco la corriente que circula, ¿ya? Y conozco la tensión, puedo calcular la resistencia. Porque R va a ser B partido por I. ¿Cierto? Y dijimos que teníamos 3 volts dividido por los 30, era 30 mili, correcto, 30, ¿ya? Profe, Resulta que daba una resistencia de 100 ohms, lo dijimos el otro día, ¿ya? Entonces era tan básico como eso. Ahí se plantean una ley de las mallas y queda resuelto al tiro. Siempre que aplican esto van a tener la ley de las mallas y la ley de Ohm. Tienen que conocer eso a la pata. Y eso lo van a perseguir el resto de sus carreras. Cuando lleguen al instituto, a la universidad, ¿ya? A lo que quieran ver, esas leyes tienen que dominarlas al revés y al derecho. No, nadie les va a preguntar más con eso, porque eso es la Biblia. O sea, tienen que conocer eso como la palma de sus manos. ¿Ya? Después, para el siguiente circuito, calculen la intensidad de corriente que circulan por cada uno de los LED, sabiendo que la tensión entre sus... Aquí le están dando, aquí tengo un diodo LED y acá tengo 2 diodos LED. Ojo que esto está relacionado también con la parte de simbología. Ustedes tienen que identificar que está confundiéndose con un diodo LED donde no teníamos estas flechitas, con un diodo LED, no es lo mismo. Silencio, tengo compañero. Ya, entonces, ¿qué pasa? Tenemos 9 volts, ¿cierto? Acá, por lo tanto, aquí en esta malla tengo 9 volts, en esta rama también tengo 9 volts, ¿ya? Y dice calcular las intensidades que circulan por cada uno de los LED, sabiendo que la tensión entre sus extremos es de 2 volts. ¿Ya? O sea, aquí yo tengo 9 volts, ¿ya? Y si aquí tengo 9 volts, de este punto a este punto, y aquí me dicen que tengo 2 volts, ¿cuántos volts tengo aquí? ¿Ya? 7, porque tengo que tener los mismos 9 volts. Y si aquí tengo 2, quiere decir que los otros 7 están acá. Y si conozco el voltaje y conozco la resistencia, ¿cómo calculo la corriente? Voltaje partido por resistencia. Entonces está todo. Sí, está fácil, ya entendí. Ya, por eso. Y si tengo ahí, ¿qué pasa? Que voy a tener que tengo 7 volts, ¿cierto? Dividido por 350. Eso da 0,02 amperes, que son 20 miliamperes. ¿Ya? Tengo 20 miliamperes. Y en la otra rama, ¿qué es lo que tengo? Tengo 9 volts de aquí hasta acá. Pero tengo 2 diodos. Por lo tanto, tengo 4 volts acá. Y los 4 tengo que restar a los 9. ¿Cuántos volts tengo acá? 5. 5. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente que va a tener allá? 5 dividido por 500. ¿Ya? Tengo 10 miliamperes que están circulando por allá. Ahora, si conozco y tengo eso, ¿cierto? Que tengo 10 miliamperes. ¿Cómo calculo la potencia aquí en este diodo LED? La potencia es por la intensidad. Entonces tengo 2 volts, 2 por 20 miliamperes, ¿cierto? Me da que tengo una potencia de 0,04 watts. ¿Ya? 0,04. Y eso es igual a 40 miliwatts. Y acá en este otro lado, ¿cierto? Tenía una corriente circulando de 10 miliamperes. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 10 miliamperes, me da una potencia de 0,02 watts. Son 20 miliwatts. ¿Ya? Ahora, ¿Tiene que ser lo mismo con el otro?
No, es que ahí es lo mismo. Ah, ya, sí, 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 Es sí. lo mismo, no cambian los valores porque la tensión es la misma, la corriente es la misma. Y resulta Ahora de sí, que tengo un LED que tiene 20 miliwatts y el otro tiene 40 miliwatts. ¿Cuál es el diodo que va a prender más? buen de 40. El que tiene mayor potencia. Pues. Por lo tanto, el diodo 1 es el que más ilumina. Profe, ¿Ya? Los dos se van a iluminar menos porque son menos potencia. ahí si los que están en serie hubieran sido diferentes bol, igual ahí hubiera tenido que sacar la Ahí, potencia de los claro, dos. ahí hubieras tenido que calcular la potencia. Exactamente. Eh, Pero si hubieran sido profe, de diferente tensión. sí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en el ejercicio 4, De esta guía. ¿sí? ¿Sí? Ahí quiere decir que el voltaje umbral, que el diodo trabaja con 2 volts, ¿cierto? Sí, pues, correcto. Sí. Ah, ya. Sí. Vale, profe. Ya. Los que Sí, espera, seguimos ahí, teníamos el 7, el 8 que era ese, Guía. ¿cierto? ¿Ah? Eh, Vimos que era clarito. O sea, ahora en el 9, calcular el valor de la resistencia y su potencia necesaria. Aquí le están diciendo que los diodos trabajan con 2 volts y 20 miliamperes. ¿Ya? Tengo 12 volts. Y aquí tengo 2 volts, porque están todos en paralelo. ¿Qué tensión es la que tengo en la resistencia? 12 volt, po. ¿Ah? Los 12 volt. Como los 12. Si aquí tengo, si hago la ley de las mallas, mira este punto acá es ese, y este punto es Ah, viene al este. revés. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí tengo 12 en total, aquí entre Mm, este más la resistencia tengo que tener 12, pero resulta que acá tengo ah, 12. sí. Ahí ¿Cuántos volts hay en la resistencia? salen con 10. 10. Pues. Si aquí tengo 2, estos están en paralelo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo 2 en este, 2 en este, 2 en ese, que son los mismos 2 volts, por lo tanto los otros 10 tienen que estar acá. Y luego tengo aquí en la resistencia, ¿cierto? Tengo 10 volts. ¿Y conozco la corriente? No. Sí. O sea, sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Cuánto es la corriente que circula por acá? 20 miliamperes, No. casi. Ese es el concepto básico. Si los circuitos están en paralelo, ¿ya? Dice 20 miliamperes por cada diodo. Suma. Por lo tanto, cuando lleguen a este punto de acá, por la ley de los nodos, ¿qué es lo que dice? La suma de las corrientes que entran es igual a la suma 20 que que sale. salen. Por lo tanto, aquí me está llegando, si llamáramos este 1, 2, 3, me llega la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Todas se suman y van a pasar a la resistencia. ¿Cuánto es la corriente que circula por la resistencia? La suma de las corrientes. Si tengo 20, 60, 20 y 20, resulta que cuando lleguen aquí van a pasar 60. 60. Eso es. Pues. Y conociendo la corriente, ¿ya? Y conozco la tensión, ¿ya? Esa era la resistencia. Entonces, resistencia es B partido por I. Y como tengo que son el voltaje 10 volts, lo tengo que dividir por los 60 miliamperes. Resulta que voy a tener una resistencia de 167 ohms aproximadamente. Pero reitero, son cosas de conceptos básicos que ustedes tienen que ir sumando. O sea, esto tienen que irlo sabiendo. Cada vez que tengo en paralelo, y lo dijimos previamente hace poquito, las corrientes se van sumando. La corriente total aquí son 60 y ese es todo el truco. No hay más que eso, pero eso tienen que irlo dominando. ¿Ya? 20 miliamperes acá, 20 por acá, 20 por acá. Todas esas corrientes van a llegar al mismo punto y por lo tanto aquí la corriente total son 60. Y cuando recorre esto y llega acá, se reparten 20 para acá y salen circulando 40. Cuando llega acá, 20 para acá y llegan las otras 20. Pero después, cuando se cierra el circuito, vienen los 20 acá, se suma con eso, son 20, son 40, y esta otra que llega por acá son 60. Y vuelven 60 para acá y vuelven a hacer el recorrido. ¿Vamos? ¿Entiende? Sí. ¿Duda? Ya. Ahora este también, para los circuitos determinar
qué lámparas se iluminarán al conectar el interruptor. Si tengo en el circuito 1, aquí tengo una tensión de 6 volts, eso da lo mismo. Lo que interesa aquí, ¿qué tipo de diodos son? ¿Diodo LED? ¿Diodo malla? ¿Diodo túnel? ¿Fotodiodo? ¿Qué tipo de diodos son estos? ¿Qué silencio? Se Sí. cortó el audio. No, tan ¿Ah? calladitos. ¿Qué pasó? ¿Quedaron ¿Qué pasó? dormidos? Sí, en serio, profe. Ya, Profe, ¿qué no diodo se son escucha. estos? El símbolo ya tienen que ubicarlo, son simples Rectificador. rectificadores. Ya, pues simple diodo rectificador. Por lo tanto, ¿cuál es la condición fundamental que tiene que tener para que los diodos conduzcan? Lo he repetido en reiteradas ocasiones, que tienen que estar polarizados en forma directa. Y polarizado en forma directa quiere decir de que tiene que tener, digamos, el positivo del diodo tiene que estar con el ánodo, que es el terminal positivo. Y el negativo de la fuente tiene que estar conectado con el negativo con el cátodo del diodo, ¿cierto? Y además tiene que cumplirse que la tensión tiene que ser superior a 0,7 volts. ¿Vamos? Y aquí tengo 6 volts. Por lo tanto, positivo de la fuente. Está conectado. Cuando yo conecte este interruptor que está ahí, cuando conecte el interruptor, el positivo de la fuente va a quedar conectado a todos estos puntos. ¿Cierto? Ya. Sí. Por lo tanto, inmediatamente este es positivo y este es el lado negativo. Automáticamente estos dos quedan fuera. ¿Cierto? Polarizado inverso. Por lo tanto, lo único que van a conducir es este. Voy a tener acá, este es positivo. Por lo tanto, L1 y L2. la fuente a través del filamento de la lámpara llega acá. Por lo tanto, ¿cuáles lámparas se van a encender en este circuito? L1 y L2. No. ¿Por qué? Porque los diodos esos están polarizados en forma directa. ¿Ya? Que es lo que decía yo acá, que ustedes hagan una tablita en el sentido que ponen ahí la tabla, ponen circuito 1, ponen aquí circuito 3, 4, y acá ponen diodo 1, diodo 2, o sea, lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3, lámpara 4. Y ahí van tiqueando on, off, on, off. Por lo tanto, en el circuito 1 solamente se prenden L1 y L2 que estarían on, y L3 y L4 off. Acá después, la misma historia. Vemos acá, conecte este. ¿Qué tengo acá? Positivo. ¿Qué va a pasar con ese diodo? ¿Conduce? No. No, porque esa No, no va a radial conducir. que es el negativo. Por lo tanto, ese Al diodo revés. está fuera. ¿Ah? Por eso está polarizado inverso, no conduce. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿este conduce? Sí. Conduce, sigo por acá. Capaz que se vuelve a cortar, si se vuelve a cortar hay que ver. Ya. Entramos, seguimos por acá, se prende. La lamparita esta está en serie con esa, se prende. Vengo por acá, ¿cierto? Y cierro por ahí. Se prenden L1 y L2. Y esta lamparita, que está conectada en forma directa, también debería de prenderse. ¿Ya? Aquí no estoy diciendo que las lámparas tengan un voltaje predeterminado, porque hay que decir, si se quema o no se quema. ¿Ya? Estamos diciendo que sencillamente soportan esa tensión. Luego acá L1, L2 y L3 estarían encendidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque L1 estaría conectada directo a la fuente. Se enciende. ¿Ya? L2 pasa por aquí, por allá, y se cierra por acá. Se prende. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. La misma historia acá. Cuando cierro acá, tengo los 9 volts aplicados acá. ¿Qué pasa aquí? Cierro esto, ¿cierto? Voy a hacer este recorrido. Este está polarizado positivo, paso por acá. Por esta rama hacia acá no va a pasar. ¿Por qué? Porque Va a pasar. ¿cierto? Está al revés. Está polarizado inverso, por lo tanto eso no se prende. Pero tengo esta otra rama que está positivo, sigo por acá, sigo por aquí y cierro por acá. Perfecto, se prende L1. ¿Ya? ¿Qué pasa por acá? Llego por acá, voy por acá, este diodo está al revés, no pasa nada por ahí. No sirve. Tengo por acá, sí, voy por acá y esta lamparita viene directo a la fuente, por lo tanto también se enciende. L1 y El L3. L1 y L3 no. L1 Y L3. Y ¿Ya? chao. Acá lo mismo, ¿qué pasa aquí? Ninguno prende. ¿Ah? Ninguno va a prender. ¿Por qué ninguno? Sí, L1 sí. Y L3 también. Oye, pero fíjate, porque después del interruptor está al revés, así que no va a producir Exactamente. electricidad.
Exactamente, ¿ve? Aquí ninguno va a aprender Así que no aprender ninguno. el positivo y aquí está el negativo. Por lo tanto, este va a impedir el paso hacia todo el resto del circuito. Recuerden que cuando este no conduce, se comporta como un interruptor abierto. Por lo tanto, aquí en este caso, si bien yo cierro este, aquí estaría abierto, no hay paso para allá, no se enciende ninguno. ¿Ve que es simple observación? Ojo, está ahí cerca. No hay que mecanizarse con el coso, hay que analizar el circuito. Ahí hay que puro decir nomás que cuáles se prenden y cuáles no. En una tablita, claro, hacen una tablita como digo, y ponen circuito 1, circuito 2, circuito 3. Profe, Oiga, Aquí van a profe. poner L1, L2, L4 y aquí le ponen on, off, qué sé yo, según Ya, pero- Profe, y los que no aprenden profe, ¿y los que no aprenden hay que justificarlo o no? No, nada, no se compliquen. Ponele que Dice está apagado nomás. Préndelo. profe, en el circuito 3, on, off. Punto. profe, el circuito 3, L3 prende, ¿vos, cierto? Sí, porque L3 Sí. va aquí, el circuito aquí pasa por Y aquí, se divide. directo, no está pasando a través de ningún diodo. Por lo tanto, Ya. sí prende. Se está haciendo la tarea en Ya. el momento. Sí, pues sí están ahí. No, no. Ah, profe, y la otra consulta, Sí, en el 5, en el ejercicio 5, te quedaste atrás con el 5, no alcanzaste a No anotar alcanzó a notar. 5. Sí. no, solo, Te ahí gusta solo el tengo que ejercicio poner cinco. on, off. También, pues eso, on, off, y aquí el diodo conduce o no conduce. Ya, Bien le pueden poner on, off, se va a entender igual. ya, Ya. vale. Buena, profe, gracias. De ahí que teníamos. Ya, ¿qué teníamos ahí? El 11. El 11. ¿Ah? El 11, para el circuito de la figura, cuando accionamos el interruptor, indica, mira, lo mismo de allá, Lo mismo, claro. Sí. y cuando no. ¿Ya? Ese lo voy a dejar para que ustedes lo piensen un poquito, para que no tenga gracia que al final Sí, pues sí, ese está fácil. estoy llenando la tabla. Sí, analícenlo, pero es lo mismo que el otro. ¿Ya? Tienen que ir analizando los recorridos nomás, por dónde se va, y hay algunos, como ven, que se cortan al tiro. Y El después B1 no prende. determinar la Claro. corriente y 1 y 2 y 1 y 2. Oiga, profe, ¿y los que estamos conectados nos va a dar más plazo o no? Más plazo, pero Ya como un mes. tendrán un par de ¿Qué más décimas plazo? más. Que No, cinco. Obvio, obvio. van a tener Dale, más que estamos décimas. conectados hasta el 27. Sí, no, Obvio, el que 24. hay que dar más plazo. Hasta el domingo a las Al 12. contrario, los que están conectados tendrían que tener menos plazo porque ya tienen las respuestas dadas en los ejercicios. Son Ya, me inteligentes, entonces. cabrón, quédense callados. Profe, entreguémoslo hoy día mejor. Hoy día a la Ya, noche. pues, cerramos el plazo a las 9 de la noche. Ah, qué terrible. Ah, no, vos, profe, estoy haciendo cositería. No, sí, en serio, sí. Van a tener, sí, no, en serio, todos los que han participado. Tengo una tienen seria cita con la cama. que tener Estoy chato. algunas décimas adicionales por su participación y además que indica que están dispuestos a... Me estoy pudriendo. Báñate. Ya. Determinen la corriente I1 y 2 y la I total. Esto es básicamente lo mismo. Aquí tienen un circuito que está en paralelo, ¿ya? Es como el circuito de la ley de Ohm que vieron allá, pero que en vez de tener resistencia, aquí le pusieron un diodo. Y por lo tanto, en este diodo dice, para la siguiente configuración, aquí les estoy diciendo, el diodo es de silicio. Por lo tanto, le estoy dando ahí un valor que es importante. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que aquí hay 0,7 volts. 0,7. Aquí les digo que aquí tengo una fuente de 20 volts. ¿Ya? La resistencia R1 es de 20 ohms y esta es de 10 ohms. Por lo tanto, aquí, inmediatamente, para calcular la corriente, de hecho, tengo que llevar esto a hacer un circuito equivalente y calcular la corriente total. Pero aquí, como reitero, ya tengo esta tensión que está acá. Entonces, eso es aplicar la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de las mallas. ¿Ya? Sabiendo que aquí tengo... Aquí voy a saber al tiro, si aquí tengo 0,7 ohms, ¿cuánto tengo acá en la resistencia? 0,7 ohm o por. ¿Ah? ¿Cuánto tengo acá? Si tengo 0,7 acá, tengo 19,3 acá. ¿Ya? Y conozco 19,3, que es la tensión, ¿ya? Puedo calcular la corriente, Sí. porque la corriente es la tensión partida por la resistencia, por lo tanto aquí ya tengo calculada la corriente R1 y 1. Y acá, Al otro lado, ¿qué tensión tengo aquí en la ahí resistencia? son los 20. 20. Y conozco la resistencia, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, 20 partido por
10, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es la corriente? 0,2. ¿Cómo 0,2? 2. La tensión No. partido por la resistencia. Y la tensión, No. los 20 dividido por 10. Ah, 2. Lo Por lo dividió al tanto, revés, pues, profe. conozco esta y conozco esta. Ni siquiera necesito hacer otro circuito porque sumo estas dos corrientes y voy a tener la corriente total. Y eso Sí. es todo. Ah, qué fácil. Así es de fácil. Bravo. Porque ustedes empiezan a buscar como que la quinta pata al gato, como que la Se cuestión ve complicado. se ve, no, pues, pero tienen que analizarlo. Es que a Ese es veces, el problema, que no analizamos. profe, es que a veces también es tan sencillo que decimos, no puede ser tan fácil. Pero por eso les digo, ¿por qué Sí, tienen que andar por eso, pensando sí o no. si la idea es que ustedes capten, es ver si ustedes son capaces, digamos, de conocer los conceptos básicos? Y conociendo los conceptos básicos, ahí se dan cuenta si realmente captan algo o no. ¿Ya? Ya, profe, pero no nos humille. No, si yo no lo humillo, le estoy diciendo. O sea, no hay ni una humillación aquí, no hay para nada. Si para eso está, ni para eso está uno, porque si fuera por eso no daría ni un centavo. ¿Ya? Ah, Y acá se indica qué lámparas se iluminan y cuáles no. Es la misma La historia. misma. ¿Ya? Si ustedes Hay cierran que el explicarle circuito, eso, aquí sí. dice por qué. Y aquí lo único que hay que explicar es justamente por qué, porque el diodo está polarizado directo, el diodo está polarizado inverso, y está la directo. L6 nomás, o El L6. L5 Sí, no nomás prende. prende. El L6, La el L6 L6 nomás prende. Aquí, claro, ven, ese está polarizado directo, No. sigue por acá, ese está igual y cierra por acá. Perfecto. Aquí, ¿qué pasa con ese? Ese conduce. Está bien ahí, pero después está al revés. Está polarizado inverso. inverso, por lo tanto aquí no hay circulación. Simple. Porque trabaja como circuito abierto, entonces la cortan. El diodo 7 Buena, se choro. comporta como un circuito, como un interruptor abierto. ¿Ves? Básico. ¿Cómo que no Y prende acá hay Mainline? circuitos LED, ¿cuáles ¿Cómo se no lo veis iluminan? tanto? La misma historia, ¿ves? Aquí tienen circuitos LED. Aquí tienen diferentes, aquí dice al pulsar P1 y al pulsar P2. O sea, primero ustedes analizan cuando se pulsa P1 y después cuando se pulsa P2. ¿Ya? Ya. No es que se pulsen los dos al mismo tiempo, sino que primero lo analizan para P1 y después para P2. ¿Ya? Y eso es todo. Más claro, Obvio. Eso es. eso es.